Buenos días, compañeros. Hoy les hablaremos de la filosofía analítica. La filosofía analítica también es llamada análisis filosófico y es el conjunto de tendencias de filosofía del lenguaje, resultado del giro lingüístico producido en las primeras décadas del siglo XX. La filosofía analítica se caracteriza porque sostiene que los problemas filosóficos consisten en confusiones conceptuales derivadas de un mal uso del lenguaje ordinario, y que su solución consiste en una clarificación del sentido de los enunciados cuando se aplican a áreas como la ciencia, la metafísica, etc. Los autores representantes de esta teoría entienden que la filosofía es una actividad cuyo objeto es esclarecer el significado de los enunciados. En palabras de Habermas, se produce un cambio de paradigma al pasar de una filosofía de la conciencia o de una epistemología en la que importan las relaciones entre el sujeto y el objeto, a una filosofía del lenguaje en la que importan las relaciones entre el enunciado y el mundo, esto es, una teoría del significado. Grandes ideas de la filosofía. Filosofía analítica. La filosofía analítica comenzó a principios del siglo XX en el mundo anglosajón, rebelándose contra la corriente entonces dominante, la del idealismo absoluto, y apoyándose decididamente en el análisis lógico del lenguaje. La escuela analítica desechó la metafísica en su totalidad al afirmar que las proposiciones formuladas por los metafísicos no eran suficientemente buenas como para ser siquiera falsas, sino que carecían totalmente de sentido. Mientras que el legado de la filosofía analítica como escuela de pensamiento está abierto al debate, su legado en tanto proceso histórico en los países de habla inglesa es irrebatible. Su objetivo primordial fue y es el de clarificar los temas filosóficos a través de la argumentación, el análisis y el rigor lógico. Una búsqueda que derivó inevitablemente en una investigación exhaustiva del significado y de lo que contiene, el lenguaje. La filosofía analítica es una tradición histórica dentro de la filosofía que comenzó a principios del siglo XX. Se inició con el pensamiento de dos estudiantes de Cambridge, Bertrand Russell y George Edward Moore, que se rebelaron contra los puntos de vista de sus profesores y de la filosofía dominante en esa época, que era absolutamente idealista. El término filosofía analítica se comenzó a utilizar a comienzos del siglo XX. Intentó más que nada denotar una metodología. Existen dos interpretaciones, una estricta y otra amplia. La interpretación estricta es que la filosofía analítica trata el análisis de los conceptos, particularmente a través del lenguaje. Tomamos un concepto como el del lenguaje, que es el que la gente siempre usa. Lo analizamos, es decir, lo separamos en partes y demostramos cómo se combinan esas partes para producir el concepto. La interpretación amplia no se diferencia demasiado de toda la tradición filosófica que comenzó con Platón y Aristóteles. No es algo distinto. ¿Cuál es esa tradición? Bueno, en Platón y Aristóteles se relaciona con las distintas virtudes intelectuales, como la claridad, la argumentación, la apertura a la objeción, la formulación rigurosa, la honestidad de pensamiento, el no ser oscurantista con las cosas.
Esa es la tradición, y como ya sabemos, es básicamente una idea de no absorber los prejuicios y los cuestionamientos contemporáneos. Eso ha sido la filosofía desde Platón y Aristóteles. Entonces, eso es la filosofía analítica, y durante el siglo XX muchos filósofos pertenecieron a esta corriente, desde Gottlob Frege y posteriormente Russell, influido por Frege, y después Wittgenstein, influido por Russell y Moore y muchos otros. Gottlob Frege era una figura relativamente oscura en sus días, un matemático que asumió la tarea de demostrar que las leyes de la aritmética se reducían a la lógica, una posición conocida como logicismo. En la búsqueda de su objetivo, realizó la mayor contribución individual al estudio de la lógica en la historia de esta disciplina y sentó las bases para el estudio riguroso del lenguaje que iba a caracterizar a la filosofía analítica. Sin embargo, solo en retrospectiva, Frege fue reconocido como el abuelo de la filosofía analítica. Su trabajo fundamental, Fundamentos de la Aritmética, fue tenido en cuenta por Bertrand Russell, quien se transformó en su discípulo. Su Principia Mathematica, escrita junto con Alfred North Whitehead, le debe mucho al trabajo de Frege. Ahora consideramos a Frege tanto fundador de la semántica moderna como fundador de la lógica moderna. Sus trabajos sobre sentido y denotación y otros trabajos, además de sus propios intentos de nivelar los inconvenientes para reducir la matemática a la lógica, son un objeto de estudio continuo. Yo diría que aún hoy es probablemente considerado como uno de los 6 grandes filósofos analíticos. Principales representantes de la filosofía analítica: Bertrand Russell, 1872-1970. George Edward Moore, 1873-1958. Ludwig Joseph Johann, 1889-1951. Friedrich Ludwig Gottlob Frege, 1848-1925. Isaac Berlin, 1909-1997. Russell al principio tuvo intereses matemáticos, después los combinó con otros históricos y sociales. Fue premio Nobel en 1952. Pasó del idealismo de Kant y Hegel a una posición realista, epistemológicamente y analítica. Este cambio fue acelerado por Moore. Edward Moore, interesado en el análisis del lenguaje corriente, averiguar lo verdadero o falso. La filosofía tiene por misión dar una descripción general del universo entero, filósofo del sentido común. Joseph Johann, lógico matemático, aforista, epistemólogo, filósofo del lenguaje, filósofo analítico, teórico de la arquitectura, catedrático y escritor. Ludwig Gottlob fue matemático lógico y filósofo alemán, padre de la lógica, matemática y filosofía analítica. Frege es ampliamente reconocido como el mayor lógico desde Aristóteles. Isaac Berlin, filósofo, historiador, profesor universitario y diplomático. Fue politólogo e historiador de las ideas. Está considerado como uno de los principales pensadores liberales del siglo XX. Ejemplo jurídico de la filosofía analítica. La creación de una ley debe de tomarse desde el análisis conceptual a priori, o sea, desde la causa hasta el efecto. Como método filosófico, por considerar que los problemas centrales de la creación de una ley podrá resolverse a través de la reflexión racional, rigurosa y sistemática sobre las condiciones correctas de la aplicación de normas. Para que la correcta aplicación de la ley se logre, debemos partir de los problemas de la teoría del conocimiento, es decir, si supiéramos exactamente qué distingue el que creamos algo de lo que sepamos, y la mejor manera de saber esto
es sistematizando nuestros estudios sobre cuándo y cómo creamos leyes y cómo usamos esas investigaciones. Como su máximo representante, Ludwig Wittgenstein, en su obra Tractatus Logico-Philosophicus, manifestaba que la filosofía no existe, que una vez limpio el lenguaje de confusiones por medio del lenguaje lingüístico, los problemas filosóficos se resolverían porque quedaría claro su origen como una confusión del lenguaje. Esta obra tiene una pretensión de suficiencia y coherencia absoluta. Utiliza encadenamientos de proposiciones lógicamente muy fuertes. Es más descriptiva que prescriptiva. Esto lo podemos observar en escenas de la película Los crímenes de Oxford. La filosofía ha muerto. ¿Qué es eso? ¡Es un hombre! ¿Ha muerto? ¡No, señor! ¡Está escribiendo! ¡Repita! ¡Está escribiendo, señor! ¡Escribe en un cuaderno! Aquel hombre no era un loco. Trabajaba con la metralla silbando a su alrededor porque no podía esperar. El contenido de ese cuaderno era demasiado importante. Debía escribir cuando su mente se lo dictaba. No podía demorarse ni un segundo. ¿Qué era tan importante como para jugarse la vida? ¿Qué estaba escribiendo que le impedía levantarse y correr como hubiera hecho cualquier otro? El Tractatus Logico-Philosophicus. La obra filosófica más influyente del siglo XX. Aquel soldado se llamaba Ludwig Wittgenstein y puso los límites a nuestro pensamiento. El enigma que intentaba descifrar era el siguiente. ¿Podemos conocer la verdad? Todos los grandes pensadores de la historia han buscado una sola certeza, algo que nadie pudiera negar, como 2 y 2 son 4. Para encontrar esa verdad, Wittgenstein usó la lógica matemática. ¡Qué mejor medio! Para obtener una certeza que un lenguaje inmutable, libre de las pasiones de los hombres. Avanzó lentamente, añadiendo ecuación tras ecuación, con un método implacable, hasta llegar a una aterradora conclusión. No existe ninguna verdad fuera del mundo de las matemáticas. No hay forma de encontrar ni una sola certeza absoluta, ningún argumento irrebatible que nos ayude a dar respuesta a las preguntas de la humanidad. La filosofía, por lo tanto, ha muerto. Porque de lo que no se puede hablar, mucho mejor es callarse.